Venía acá, te vamos al testimonio. El lunes 24 de julio del año 2000 fue la vez primera que Dios me llevó a su hermosa presencia, me permitió ver su rostro, sus ojos, conocerlo, escuchar y saber que Él en verdad sí existía. Francisco, ¿usted por qué le pasó eso con Dios? Era muy creyente, era muy bueno. No, señor, yo he sido un pecador como ustedes, un incrédulo como ustedes, un necio como ustedes, un desobediente como ustedes. Vuelvo y le digo, yo era palabroso, yo era ladrón, yo era mentiroso. ¿Cómo es que ladrón? ¿El señor era ladrón? Sí, yo robé. O dígame, ¿quién de ustedes no ha robado? ¿Alguien de ustedes puede decir que no ha robado? Todos hemos llegado a robar. ¿O no creen que todos hemos sido ladrones? Pero eso sí, desde ahora cuando estoy en la presencia del Señor, hasta ahí llegan mis ganas. Prefiero morir de hambre antes que tomar lo que no me pertenece. Porque si yo me robo el pan de hoy, ese sacia mi hambre como ser humano. Pero a sabiendas que se me está quitando el hambre, ese me va a quitar la vida. Porque yo como ladrón no voy a dar el cielo. Porque los ladrones no entraremos al reino de los cielos. Entonces, ¿por qué le pasó esto a usted, Francisco? Porque este mundo está tan mal y todos somos tan malos que no tiene aquí nada que recoger. Esa es la respuesta que les doy. Los sacerdotes andan tan mal porque andan violando niños, cayendo en homosexualismo, adulterando, fornicando, embriagándose, mintiendo, engañando, abusando de la fe de un pueblo, que Dios esto no lo dio a ellos, porque están mal con Dios. Y esos pastores, ni hablar, imagínense, no son descendientes de Abraham, estarán bien o mal ante Dios. Súper mal. Todo esto no me lo dio Dios por bueno, sino porque necesitaba un obrero y aquí no había nadie a quien poner. Pero mal me encontró a mí dispuesto a morir por su causa. Y me dio el mandato de hacer estas cosas, porque no crean que no estoy amenazado de muerte. Hace 23 años y medio que vine a este pueblo y revolqué este pueblo con toda esta brujería y aparecieron por una cantidad de cosas. Apenas llegué a la casa, lo primero que encontré fue unas llamadas. Contestaba: te vamos a matar, perro tal por cual. Somos fulanos de tal. Y se presentaban como un grupo subversivo sin ser cierto. Volvían y llamaban: te vamos a matar si seguís predicando y orando como estás haciéndolo. Y me colgaban. Pero aquí estoy. Amenazada de muerte, pero es que no es el día que el hombre me amenace ni el día que el hombre quiera. Es cuando mi Padre, que Dios quiere. ¿Vamos a confiar en quién? En Dios. Todo esto que les voy a contar es para la gloria de nuestro Padre. No es para mi gloria. Porque Abraham es el padre de la fe, pero no es el grande. El grande es Jesucristo. Isaac es un hombre que tuvo temor y miedo a Dios. E hizo la voluntad de Dios aceptándose para el sacrificio. Mas Isaac no es grande. El grande es ¿quién? Dios. Jacob, siendo que es Israel el pueblo de Dios, Jacob no es el grande. Dios es el grande que hasta elige a Jacob y lo convierte en Israel. ¿El pueblo de quién? De Dios. Por eso tenemos que adorar y glorificar a uno que es grande, solo a Él y nada más que Él. Entonces, como les digo, cuento este testimonio es para la gloria de Dios, para que ustedes sepan que Dios sí existe y que tiene una gran morada esperando a nuestro regreso y que a todos nos quiere salvos. Y por hoy vino a sacrificarse por culpa de nuestras culpas y a su hermosa vida por nuestra vida. 24 de julio del año 2000, día que cayó lunes, yo llegué el domingo de mi trabajo, me fui a celebrar el cumpleaños de mi madre, junto con mi esposo, la llevé al restaurante donde yo trabajo en un restaurante, la gastronomía. Allí cenamos y llegamos a casa después. Cuando llegamos por allá a las 10 y media de la noche, no embriagados porque nosotros no consumimos licor, o yo pues no he sido consumir licor. Mi esposa tampoco ha sido consumir licor, mi madre tampoco lo era. Entonces ni modo decir que llegué embriagado, porque hay gente que me dice, y eso le pasó a Liliado, y esto estaba en sano juicio embriagado. A mí me pasó esto a Liliado. No estaba drogado porque nunca me he drogado.
porque aunque me crié en un barrio muy fuerte en Manrique, en Medellín, que se llama Manrique, y me crié con todo ese como cuando era un niño, y caminé con muchos bandidos, nunca llegué a probar el licor. Perdón, la marihuana es un licor, sí, yo me pegué como 5 racheras con el cual me quedaba, pero con ninguno me quedé porque eso no me gustó. Gracias a la misericordia de ¿quién? De Dios. Entonces cuento todo esto para que sepan que eso fue la obra perfecta de Dios. Como les digo, no estaba borracho ni drogado, porque es que se le dice a uno, ¿usted es drogado o qué? Eso es... No, estaba aliviado. Entonces llegué a mi casa después de celebrar el cumpleaños de mi madre y mi hijo estaba en la sala, era un pequeño, estaba ahí en la sala, apenas tenía cuando eso como 11 o 12 años, estaba haciendo las tareas y me dijo, papá, ¿me va a ayudar con estos problemas de matemáticas que no he podido resolver? Y le dije, venga, miremos si somos capaces de ayudar. Mi esposa se acostó, yo me quedé con el hijo estudiando ahí los problemas que tenía de matemáticas. Terminamos como a eso de la 1:30 de resolver los problemas. Él se fue a dormir, yo también. Hice lo que hace un animal, porque ustedes y yo hemos vivido como animales. ¿O no creen que hemos vivido como los animales? Llegué a mi habitación, simplemente me quité mi camisa, mi pantalón, me quedé en pantaloncillos y me tiré a dormir ahí a la cama como un perro, sin dar gracias por todo lo bueno que Dios me había dado, porque ustedes y yo hemos sido seres muy mal agradecidos. Que a Dios casi nunca lo tenemos en cuenta para darle gracias, sino para ir pidiendo. Y enseguida, lo más triste es que pedimos sin estar en gracia de Él. Y por eso es que difícilmente se nos concede lo pedido. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces llegué a mi casa y me acosté ahí y me tiré. No así que me acosté porque eso es como un animal acostarse, pues me tiré a la cama. Ya mi esposa estaba dormida. No le quise dar ni el beso de las buenas noches para que no se despertara y no que la dejé seguir durmiendo. Y yo me quedé dormido. No desperté en todo el rato de la noche. Pero al otro día, a las 7 de la mañana, 7:30, perdón, de la mañana, desperté. Y desperté y no desperté. Quedé consciente e inconsciente. Consciente en qué manera que yo podía escuchar y mi mente podía pensar. O sea, tenía el uso de razón completo. Pero no tenía fuerzas físicas en mi cuerpo como para levantar el lecho donde estaba durmiendo. Con mis oídos escuchaba el ruido de un perrito que tenía en mi casa, para ir para acá, caminando. Y afuera de mi casa, como es un zaguán grande, lo cual ustedes muchos van a la oración a mi casa y conocen ese zaguán. Allá habían 4 niños jugando, 2 al lado derecho y 2 al lado izquierdo, tirando un balón. Pues yo no lo había visto, pero desde ahí de la cama los escuchaba hacer bulla con un balón. Cuando yo desperté, quedé consciente, inconsciente. ¿Consciente por qué? Porque tenía uso de razón y tenía oídos, pero no podía abrir mis ojos, no podía hablar, ni me podía mover porque no tenía fuerzas físicas en mi cuerpo. Por eso digo consciente e inconsciente. Entonces, cuando menos pensé en esa inconsciencia y conciencia en que había entrado, con los ojos cerrados empecé a ver todo lo que había en mi alcohol. Cuando yo me sentí en esa conciencia e inconsciencia, yo pensé que tenía esa enfermedad conjuntivitis, porque yo era obligado a abrir los ojos y no era capaz de abrirlos. Entonces intenté subir las manos a los ojos para limpiarlos, porque pensé que tenía esa peste ceguera que llamamos peste ceguera, que son esas lagañas. ¿Cómo se llama eso? Conjuntivitis. Sí, esa enfermedad que con las lagañas se pega el ojo y no es capaz uno de abrirlo. Entonces pensé que tenía esa enfermedad y que iba a mandar la mano para limpiarme los ojos y abrirlo, y no fui capaz. La mano me puso muy pesada, no había fuerza física. Cuando menos pensé, yo con los ojos cerrados empecé a ver todo lo que había en mi habitación. Empecé a ver el cuerpo de mi esposa acostado a mi lado. Empecé a verme yo acostado y empecé a ver toda la habitación mía como si tuviera los ojos abiertos. Cuando al momento empezó a salir una luz de luz de acá de mi pecho. Esa haz de luz era una luz azul, a un color violeta muy hermoso, incomparable con los colores que veo aquí, porque en verdad
nunca he podido encontrar un color que yo diga, este es igualito a lo que salió de mi pecho, no. Era un color hermoso, pero nunca he encontrado otro igual, pero sí era un color azul. Empezó a salir de mí ese haz de luz, ese chorro de luz demasiado delgado, tan delgado que era como el chorro que sale por una jeringa, por la aguja de una jeringa, que es un chorrito delgado. Ese haz de luz empezó a caer al suelo y yo con los ojos cerrados podía ver todo hasta lo que había por mi cama. Empecé a ver ese haz de luz como se iba formando más grande, mientras más luz salía de mí, más grande se volvía el haz de luz que se estaba derramando. Y mientras más luz salía de mi cuerpo, yo más fuerzas perdía y más fuerzas perdía. Yo sentía como que me iba yendo. Cuando menos pensé, de mi cuerpo terminó de salir esa luz. Y cuando terminó de salir esa luz, había un charco muy grande de luz, o sea, una luz muy grande en el suelo. Y cuando menos pensé, ese haz de luz empezó como a recogerse y empezó a tomar forma y se convirtió en mí mismo. Entonces ese día pude quedar acostado y al mismo tiempo, cosa que nosotros no podemos hacer. ¿O quién de ustedes puede estar en dos partes al mismo tiempo? Yo sí pude ese día estar acostado y acostado y de pie. Entonces cuando estaba acostado y de pie, transfigurado, yo llegué y me miré de arriba abajo. Y cuando yo me miré de arriba abajo dije, este soy yo. El que ha acostado también soy yo. Esa es mi esposa. Miré la alcoba y dije, esta sí es mi alcoba, esta sí es mi casa. ¿A mí qué me está pasando? ¿Yo por qué puedo estar acostado y por qué puedo estar de pie? Volverme y me miré de arriba abajo. Me sorprendí mucho porque tenía la ropa del día anterior puesta de nuevo y yo nunca tenía la costumbre de colocarme la misma ropa al otro día. O sea, hoy me quito esa ropa y no me la voy a colocar al otro día. Entonces me sorprendí mucho y pensé, ¿yo por qué tengo que colocar? ¿Por qué estoy vestido con la ropa de ayer? Si yo nunca me coloco la ropa del día anterior, ¿a mí qué me está pasando? No encontraba respuesta, ninguna voz me hablaba. Me quedé mirando mi cuerpo, me miraba y volví y decía, este soy yo, el que está acostado, este también soy yo. A mí qué me está pasando, pero no encontraba respuesta. Me miré de arriba abajo, me vi descalzo, más aún viéndome descalzo, me seguí mirando el cuerpo mío, el cuerpo de mi esposa, enseguida me dieron ganas de caminar. Volví y me pregunté lo mismo muchas veces, ¿qué me está pasando? Yo por qué estoy acostado, por qué estoy de pie y no encontraba respuestas. Cuando me vi descalzo, me dieron ganas como de caminar y simplemente llegué y dejé mirar mi cuerpo y dejé de mirar el cuerpo de mi esposa, le caminé hacia alrededor de la cama y fui y me paré al pie del cuerpo de mi esposa. Mi esposa estaba dormida, con la cobija hasta acá el cuello cubierta, solo se le veía su rostro. Yo me paré frente a ella un rato, alcé este brazo con esta mano así abierta y me dieron ganas de tocarle la cara. Cuando bajé la mano, casi a tocarla, pensé y dije, si la toco, se despierta. Y si se despierta, se puede morir del susto al verme acostado, al verme de pie. Y si no se muere del susto, me va a preguntar, ¿a mí qué me está pasando? Y yo qué le voy a decir si no sé qué me está pasando. Entonces más bien detuve la mano, no la toqué y me puse a mirar mi cuerpo allá. Ya el cuerpo mío que fue para el otro lado. Entonces yo miraba a mi esposa aquí acostada, miraba el cuerpo mío y me dije, esta sí es mi esposa, ese sí soy yo, pero este también soy yo. ¿A mí qué me está pasando? ¿Por qué puedo estar acostado y por qué puedo estar de pie al mismo tiempo? No encontrar respuesta. Miré un rato los dos cuerpos, volví a mirar en la habitación, si esta es mi alcoba. Me miré a sí mismo y cuando me miré a sí mismo me vi descalzo. Y cuando me vi descalzo me dieron ganas de ir a caminar. Llegué y leí la espalda del cuerpo de mi esposa y al cuerpo mío que quedaron atrás de mí. Y simplemente crucé el muro que hay en la casa para salir ahí a la sala. Crucé el tocador, ahí había un tocador, entonces crucé el tocador, crucé el muro
y me paré en la acera de mi casa, en la sala de mi casa, perdón. Cuando me paré en la sala de la casa, llegué y me miré y muy sorprendido dije, ¿y yo por qué crucé ese muro? ¿Por qué salí por el muro y no por la puerta por donde yo salí? ¿A mí qué me está pasando? Miré la sala de mi casa y esta es la sala de mi casa. Volví y me miré a sí mismo y dije, este sí soy yo, pero el que ha acostado allá también soy yo y ella sí es mi esposo, o sea que a mí qué me está pasando, pero no encontraba respuestas. Cuando no encontré respuestas, simplemente me dio por ir a caminar de nuevo. Crucé el mueble que había ahí en la sala, crucé el muro de la sala y salí a la acera. Cuando salí a la acera, sí, había 4 niños, 2 allá y 2 aquí jugando con un balón como haciéndose goles. Yo me quedé parado ahí recostado al muro, pasé al pie del muro por donde salí, miraba a esos niños así viéndolos jugar y me puse a pensar estos niños, ¿por qué no corren de miedo de mí? Viendo que crucé ese muro y no salí por la puerta por donde yo salí. Y si no paran ese balón, me han dado hasta un balonazo, pensé yo. Mamá, me quedé mirándolos jugar un momento. Enseguida levanté mi cabeza hacia el firmamento, porque nosotros decimos, miré hacia el cielo, y no, nosotros hacia el cielo no lo vemos. Todo lo que ustedes ven desde aquí, el firmamento, y para allá hay oscuridad, y esto tiene más luz, y ya está el cielo. Entonces yo miré al firmamento, y cuando miré el firmamento, es como si me hubieran colocado un reloj en la mano. Dije, ve, son las 7:30 de la mañana. Cuando dije son las 7:30 de la mañana, miré hacia el suelo, me di descalzo de nuevo y me dieron ganas de caminar. Cuando me dieron ganas de caminar, yo llegué y di el paso con el pie derecho. Y cuando di el paso con el pie izquierdo, es como si la tierra se hubiera abierto y me hubiera tragado. ¿Cómo me fui? Por un abismo, un hueco, un túnel, un cráter, como ustedes lo quieran llamar, por ahí me fui. Todo se oscureció ahí. Cuando todo se me oscureció, que ya se opacó la luz del día para mí, toda la oscuridad, allí cuando caía a ese abismo, a ese hueco, a ese pozo, como lo quieran llamar, a ese túnel, yo perdí el conocimiento humano. No me quedé acordando cómo me llamaba, que tenía esposa, hijos, madre, hermano, yo no me quedé acordando de nada. Pero era consciente que allí estaba en un abismo de oscuridad. Y algo me hacía saber que había un lugar donde ir. Yo empecé a caminar y a caminar, regando a salir de esa oscuridad, pero no salía. Mientras más caminaba, más oscuridad llegaba. Más fuerte la oscuridad, más fuerte y más bajaba, porque era como bajando. Caminé y caminé mucho tiempo. Cuando ya llevaba mucho tiempo caminando, allá empecé a sentir cansancio, como sentimos aquí. Empecé a sentir hambre, empecé a sentir sed, pero allá no había que comer ni que ver ni donde descansar. Porque teniendo ojos allí no vemos, oídos no escuchamos, y sintiendo las cosas no tenemos cómo saciar nuestro cansancio, ni nuestra hambre, ni nuestra sed. Y mientras más tinieblas caminaba, más tinieblas se aparecían. Cuando menos pensé, yo salí corriendo, como un caballo desbocado, porque en mí había algo, no era una voz que me hablara, no, pero en mí había algo que me hacía saber que había un lugar donde ir. Y yo empecé a buscar ese lugar corriendo y corría y corría, no encontraba nada. Cuando al mucho tiempo de tanto correr, cuando menos pensé, llegué a un lugar donde se cambió la oscuridad por luz. La luz fue una luz muy densa comparada con esa oscuridad tan fuerte que había allí. La luz era como la luz de esos bombillos amarillos que teníamos antes, o todavía se tienen, lo cual ese bombillo alumbraba muy poco, como para iluminar esa oscuridad tan fuerte que había en aquel lugar. Cuando yo llegué a esa luz, yo llegué y me detuve. Y cuando me detuve, lo que vi era que estábamos parados en una escala polvorienta amarilla color oro. Yo llegué y miré a la derecha de mí y esa escala continuaba, no tenía fin. Miré a la izquierda y esa escala continuaba, no tenía fin. Miré hacia adelante de mí había miles, a no asustarlos a ustedes con no decirles que millones, pero eso podría ser millones de escalas. Las escalas eran altas como las escalas en que ustedes están sentados ahí, como las escalas de un hipódromo, de un estadio en las cuales uno se puede sentar para descansar. Pero a mí no me dio por sentarme, sino que me dio por empezar a caminarlas. Yo empecé a caminar escalas
Caminé y caminé mucho tiempo en las escalas. En las escalas todavía uno siente cansancio, hambre y sed, pero ya no tan fuerte. Y ya no siente uno esa desesperación que se siente en los abismos de oscuridad tan fuerte. Pero sí le han ganado uno de seguirlas caminando como a ver qué hay allá, porque uno no la alcanza donde termina ni tampoco se alcanza a imaginar lo que hay allá. Simplemente uno es con ganas de terminar de subir esas escalas. Yo empecé a caminar escalas, y mientras más escalas caminaba, como que más escalas aparecían. Eso era como coger al firmamento de aquí, al firmamento en escalas subiendo. Caminé mucho tiempo escalas y nada que se acababan. Cuando menos pensé, me dieron como ganas de regresar, pero no sé hacia dónde porque yo no tenía memoria. Simplemente yo me paré, no seguí caminando, sino que giré mi cabeza hacia atrás, por el lado derecho. Yo miré así, y cuando giré mi cabeza al lado derecho, las escalas que yo caminaba atrás de mí, toda la oscuridad, o sea, no tenía regreso. Muy lejos de mí se veía como un arco así grande, lo cual de ahí para allá se veía luz, y de ahí para acá oscuridad. Pero yo estaba muy lejos de esa luz, pero yo vi que no alcanzaba como a regresar. Cuando yo vi que no alcanzaba a regresar, volví a mirar hacia adelante, y cuando miré hacia adelante, siguieron las escalas iluminadas. Inmediatamente las volví a empezar a caminar. Seguí caminando escalas y caminé escalas mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Yo en una escala me demoré por ahí un mes en días y noches de nosotros caminando, si no fue más, hasta que las terminé de subir. Cuando las terminé de subir, se aparecieron como 50 escalas en descenso. Yo empecé a bajar las escalas, como una cuadra en escalas, se apareció ahí como unas escalas como de allá, hasta aquí donde está acostada, así en escalas. Yo empecé a bajar esas escalas y a bajar escalas, y cuando me faltaban como 5 escalas, 5 escalas, para terminar de bajar, y fue una planicie así que había ahí, muy iluminada, ¡pum!, se le cambió la luz, que yo estaba caminando por una luz más fuerte, una luz más viva, una luz como día, ya pasó a ser esa luz densa, por una luz día, como si se hubiera amanecido. Esa luz encandiló mis ojos. Más habiendo encandilado mis ojos, enseguida empecé a ver todo perfecto, y eso era un camino de tierra polvorienta amarilla color oro, y las escalas, y todo eso era iluminado totalmente, una iluminación blanca hermosísima. Yo llegué y empecé, cuando esa luz cambió, yo me quedé quieto en la quinta escala. Cuando me quedé quieto en la quinta escala y todo se iluminó, yo miré hacia adelante había una multitud, miré hacia el lado derecho y toda era multitud, ya estaba frente a una multitud, y al lado izquierdo una multitud, toda era multitud como estar aquí, pero esto llenísimo de gente hasta donde yo alcanzaba a ver, de parada hasta donde yo alcanzaba a ver era multitud, y un espacio como de aquí, muy lejos al llegar a la multitud sin nadie. Yo me quedé mirando esa multitud y los miré un rato, y cuando miré tanto rato la multitud, yo empecé a sentir que la multitud me miraban a mí, como con una mirada acusadora, como si hace tiempo yo hubiera tenido que ir a un lugar donde llegué tarde. Yo me quedé mirándolos un rato, más enseguida volví bajé a la cuarta escala. Cuando bajé mi pie hacia la cuarta escala para seguir caminando hacia ellos, volví y me paré y volví a mirar la multitud, y cuando yo miré la multitud ya sentí que esa mirada ya no era acusadora, y que ya no me estaban mirando a mí como me miraron al principio, sino que esa mirada ya era atrás de mí, al lado izquierdo. Yo llegué y pararon en la cuarta escala, dejé mirar la multitud y miré como hacia atrás de mí a ver qué miraban ellos, y cuando miré allá atrás había un hombre sentado. Ese hombre estaba sentado en un montículo de tierra polvoriento amarillo color oro, con una túnica blanca resplandeciente. Las manos estaban así metidas dentro de la túnica. Yo apenas lo miré, inmediatamente en mí retumbó una voz, pero no fue que me hablaron, sino que como por dentro de mí una voz que me dijo: Jesús de Nazaret. O sea, nadie me lo presentó, sino que yo mismo lo reconocí, Jesús de Nazaret. Cuando yo vi que era Jesús de Nazaret, inmediatamente volteé, quedándole la espalda a la multitud,
y quedé mirando a Jesús allí sentado. Quedamos por allá a 1 metro de distancia, él sentado allí, y yo aquí, no, por a 2 metros de distancia estábamos. Nos quedamos mirando fijamente a los ojos. O sea, yo al pararme frente a él le tapé toda la multitud, digo yo, y la mirada de él quedó fija con mi mirada, él sentado y yo de pie. Nos miramos fijamente un rato, él no me dijo nada, y yo le dije nada, y al rato a mí me dieron ganas de seguir caminando hacia la multitud, retirándome de él. Pero no dejé de mirarlo, bajé las otras 4 escalas que me faltaban, de espaldas a la multitud sin dejar de ver a Jesús. Pasé por toda la planicie, crucé toda la multitud, de la multitud solo le vi la espalda, porque primero que todo estaban muy retirados de mí, no alcancé a reconocer a nadie. Y ya cuando entré a ellos dándole la espalda y solo le veía las espaldas a cada uno de ellos, no le veía a nadie el rostro. Entré por el medio de la multitud y me ubiqué allá en la mitad de toda la multitud. Cuando me ubiqué en la mitad de la multitud, yo desde allá veía perfectamente a Jesús allí sentado. Cuando yo me ubiqué en la mitad de la multitud, salieron de aquí de los de adelante, pero de los de allá, no de los de los lados y no de los de allá. Salió caminando hacia Jesús con una muleta en la mano derecha. Era una muleta muy rústica, muy artesanal para nuestro tiempo. Miren que las muletas de nosotros son como en aluminio, en tubos de aluminio, y tiene pues a donde descargar. Acá apoyarse bajo la axila, y uno se apoya aquí con la mano en el palo para poder apoyar y hacerle fuerza al pie, para no hacerle fuerza al pie sino levantarlo. Esta era igual que las de nosotros, pero esta era hecha en madera muy rústica, amarrada como en bejucos, inclusive los bejucos, todas se le veían las hojas al bejuco, pero era amarrada. El hombre llegó y caminó ya hacia Jesús, dio como 3 pasos, demasiado cojo, casi que se caía. Cuando él dio 3 pasos hacia Jesús, Jesús le dijo: suelta tu muleta, camina derecho, tienes para donde mí y yo te voy a aliviar. Cuando Jesús le dijo esas palabras a ese hombre, el hombre se quedó mirando a Jesús así fijamente, se miraba a sí mismo, miraba la muleta, se miraba sus piernas. Él venía con un pantalón corto, incluso era como un pantalón de tela bluyín, como si fuera algo muy moderno para nuestro tiempo. Era un pantalón corto hasta aquí, y ahí para abajo se veía que eran mucho las piernas, y las piernas habían sido reemplazadas por 2 maderos, como decir esas piernas que ahorita tenemos, que le coloca hasta las personas y quedan bien, pero estas eran de madera. El empeine era un par de tablas, o sea, en cada parte del pie, cada pie era un par de tablas por ahí de este gruesor, y así ir largas, como formando el empeine como para que él se sostuviera. El hombre se miraba las piernas, miraba a Jesús, volví y miraba las piernas, miraba la muleta, volví y miraba a Jesús, y así pasó varias veces, hasta que tomó como que fortaleza, creyó en la palabra de Jesús, llegó y levantó la mano derecha, soltó la muleta cayó. El hombre volvió y miró a Jesús ya sin la muleta y empezó a caminar hacia Jesús, mucho más cojo que antes. Casi que se caía porque no tenía esa muleta para apoyarse. Cuando dio como otros 3 pasos hacia Jesús, Jesús volvió y le habló y le dijo: detente, endereza tu cuerpo, camina derecho, tienes para donde vi, y yo te voy a aliviar. Cuando ese hombre escuchó la voz del Señor que le anunció esas palabras, el hombre se detuvo, miró a Jesús fijamente allá donde él estaba sentado, enderezó su cuerpo y empezó a caminar derecho hacia Jesús como si sus piernas estuvieran sanas. Pero yo no vi que las piernas le cambiaran, yo vi que las piernas seguían siendo de madera, pero las podía dominar perfectamente, como si fueran piernas naturales. El hombre caminó hacia Jesús, y cuando llegó donde Jesús estaba sentado, Jesús simplemente sacó la mano derecha, o sea, el brazo derecho, lo levantó y abrió la mano de esta manera, y desde allá yo le vi la herida sangrando. La herida que tiene Jesús es en la palma de la mano, no es aquí, es en la palma. Él fue crucificado desde las palmas.
y esa palma está perforada de lado a lado. O sea, el clavo le traspasó de lado a lado y tiene hueco que se ve perfectamente, sigue viendo hacia el otro lado. Enseguida sacó la mano izquierda, levantó el brazo, con la mano abierta de esta manera, de allá volvió y le vi la herida de su mano. Enseguida Jesús se levantó, el hombre estaba parado frente a Jesús. Jesús extendió los brazos con las manos abiertas, tomó a ese hombre por los hombros, le dio fuerza y fortaleza. Enseguida le dijo: sí, estás aliviado, vete a la multitud, y le retiró los brazos, las manos de los hombros. Cuando Jesús le retiró las manos de los hombros al hombre y le dijo: si estás aliviado, vete a la multitud, el hombre no obedeció a Jesús, sino que el hombre llegó y saltó, como un futbolista cuando hace un gol, como celebrando, hizo una pirueta en el aire y cayó de nuevo parado frente a Jesús. Jesús se quedó mirándolo y el hombre no obedeció, no fue a la multitud, y Jesús le dijo: sí, si estás aliviado, vete a la multitud, con una voz un poco fuerte, muy sonora, no dulce como la primera vez que le dijo: si estás aliviado, vete a la multitud, y no que ya estaba con una voz como de regaño, como por su desobediencia. Mas el hombre tampoco obedeció a Jesús, sino que se encaminó hacia el lado izquierdo de Jesús, empezó a caminar hacia allá. Yo dejé de mirar a Jesús y empecé a mirar a ver hacia dónde iba ese hombre. Ese hombre iba caminando hacia la izquierda de Jesús y allá había un abismo de oscuridad. Ese era como el límite entre la luz y la oscuridad. De acá para allá se veía solo oscuridad, de ahí para acá se veía solo luz. Había como un muro muy grueso y ese muro tenía una ventana, o sea, un hueco, y ese hueco tenía como una reja hecha de varillas, como torneadas, las cuales se unían como a sí mismo y hacían forma de nudos, como cada 50 o 60 centímetros de diferencia, o sea, de alto. Eran como a 50 o 60 centímetros, eran varillas horizontales y varillas verticales. El inválido llegó hasta allá, levantó la mano derecha, se pegó de la varilla más alta que alcanzó y empezó a peldañear esas escalas, esas varillas como si fuera una escala o una escalera, y empezó a subir. Subió como hasta la quinta varilla que alcanzó a subir, o sea, quedó como a 3 metros de alto, y desde allá llegó y saltó, hizo pirueta en el aire y cayó parado frente a Jesús, porque Jesús todavía seguía de pie, mirando. Cuando él cayó parado frente a Jesús, Jesús le mira de nuevo y le dice: sí, si estás aliviado, vete a la multitud, pero con una voz muy sonora, muy fuerte, como una voz de regaño. Mas el hombre no volvió a la multitud, sino que él no desobedeció a Jesús, sino que ya empezó a caminar a la multitud, pero de espaldas a la multitud, sin dejar de ver a Jesús. Él llegó y se ubicó en el mismo sitio donde antes estaba. Cuando ese hombre se ubicó en el mismo sitio donde antes estaba, de la multitud salió otro hombre enfermo, pero a él se no le veía ninguna enfermedad física. Salió caminando como cualquiera de ustedes caminaría. Llegó hasta donde Jesús estaba sentado. Jesús se quedó mirando a la multitud, apenas vio que venía ese hombre. Llegó Jesús y se sentó de nuevo. Ese hombre llegó hasta donde Jesús estaba sentado, y cuando llegó hasta donde Jesús estaba sentado, él se quedó de pie. Jesús se había sentado y este hombre se quedó de pie un momento, enseguida llegó y se arrodilló, le colocó la cabeza sobre la rodilla a Jesús. Jesús ya había metido las manos dentro de su túnica de nuevo. Jesús sacó el brazo izquierdo y con la mano abierta lo colocó sobre el rostro de ese hombre, la mano, y le dijo: sí, estás aliviado, vete a la multitud. Nuevamente con una voz sonora, una voz llena de amor, ya una voz con muy suave tono. El hombre llegó y se paró. Y cuando él se paró, Jesús también llegó y sacó el otro brazo, la otra mano de ahí dentro de la túnica. Me dejó ver sus heridas de nuevo. Se paró, tomó a ese hombre por los hombros como tomó al primero, y ya no le dijo más nada, sino que lo soltó, y apenas lo soltó, aquel hombre empezó a caminar a la multitud y se ubicó en el mismo sitio donde antes estaba. Ese sí obedeció a Jesús perfectamente. Jesús, apenas ese hombre volvió a la multitud, se quedó mirando la multitud como a ver quién más caminaba hacia él. Nadie caminamos hacia Jesús. Él miró a toda la multitud, nadie caminaba hacia él.
Cuando Jesús vio que nadie caminaba hacia él, entonces él empezó a caminar hacia nosotros. Pasó por el medio de toda la multitud y llegó hasta donde yo estaba parado. Cuando él llegó hasta donde yo estaba, él se quedó mirándome fijamente a los ojos así de lado. Yo también me quedé mirándole fijamente. Enseguida llegó y levantó el brazo, con la mano así abierta, con la herida abierta aún. Yo me quedé mirando la herida de la mano de él. Enseguida yo levanté mi mano derecha y se la coloqué sobre la mano y él me la empuñó como empuñando la mano de un hijo, de un amigo, y empezó a caminar conmigo de la mano. Me sacó desde allá de la multitud, caminó hasta donde él estaba sentado, y cuando llegamos a donde él estaba sentado, él me soltó de la mano y se sentó. Enseguida me señaló al lado de él otro montículo de tierra polvoriento amarillo color oro como en el que él estaba sentado, pero este es más pequeño. Me hizo señas que me sentara, yo me senté. Quedamos mirándonos así de lado, y cuando nos quedamos mirando de lado un rato, él llegó y me dijo: usted sí está muy enfermo. Yo le dije: yo sí estoy muy enfermo, Señor. Y él me dijo: ¿usted sabe qué es lo que a usted le pasa? Y yo le dije: no, Señor, yo no sé qué es lo que a mí me pasa. Él me dijo: lo que pasa es que usted es mi elegido, y como usted es mi elegido, usted lo están atacando las fuerzas del mal, pero usted no se preocupe, que las fuerzas del mal día a día lo atacarán mucho más fuerte, pero como usted me ha elegido, nada le pasará. Yo me quedé mudo, nada que hablar más, sin palabras. En ese momento la multitud desesperó, hicieron un murmullo de voces muy fuerte, pero yo no comprendía lo que decían porque todos como que hablaron al mismo tiempo. Jesús dejó de mirarme a mí, miró la multitud y me dijo: pero mirad todos estos enfermos, cómo están desesperados. Y sabes que yo no tengo tiempo para sanarlos a todos. Yo me quedé mirando a Jesús de nuevo y le dije: ¿y por qué? Porque pues nosotros tenemos la creencia y el saber de que para Jesús todo es ¿qué? Posible. Entonces yo me sorprendí porque él me dijo que no tenía tiempo para sanarlos a todos. Y yo pregunté: ¿por qué? Y él me dijo: porque me tengo que ir. Y yo pregunté: ¿y para dónde? Y él me dijo: para Buenos Aires y La Milagrosa. Y yo le dije: ¿y cuándo? Y él me dijo: esta misma noche. Cuando él me dijo esta misma noche, la multitud entró en silencio y por las escalas empezó a bajar otro pequeño, un niño. Ese niño era un niño por ahí de unos 11 o 12 añitos. Traía una pirámide egipcia color gris en las manos, así exhibiendo una cara de la pirámide. Y la cara que venía exhibiendo como a la multitud era una cara con un rostro pintado de color rojo, unos ojos hermosos y una sonrisa espectacular como de alegría. El niño llegó y bajó hasta la cuarta escala. Cuando a la cuarta escala no siguió caminando en las escalas, sino que se inclinó y descargó la pirámide en la escala y empezó a caminar por la misma escala derechito hacia Jesús. Cuando él empezó a caminar derecho hacia Jesús, inmediatamente de la multitud se vinieron unas voces que dijeron: detente, regrese, recoge la escultura y llévala junto con Jesús, que le vamos a tomar una foto junto con él. Cuando ese niño escuchó esa voz que le dijo eso, se devolvió, recogió la escultura, caminó hacia Jesús con ella, y cuando llegó a Jesús, Jesús inmediatamente se colocó de pie. Cuando Jesús se colocó de pie, extendió el brazo con la mano derecha, con la mano izquierda abierta, y aún viéndole su herida me hizo señas de que me colocara de pie. Cuando yo me coloqué de pie, Jesús quedó en la mitad de los dos, el niño a este lado, yo a este lado, y él quedó en la mitad. Inmediatamente Jesús llegó y extendió su brazo por detrás del pequeño, con su mano abierta, y se la puso en la espalda y lo empujó un poco, o sea, lo corrió y le hizo dar como un paso. Igual hizo lo mismo conmigo, me colocó la mano izquierda sobre la espalda y me corrió hacia adelante y me hizo dar un paso, y los dos quedamos como un poco adelante de él y quedó un poco atrás de nosotros, como abrazándolos. Pero no era un abrazo, sino con las manos en la espalda de cada uno. Inmediatamente yo miré la multitud y allá se vinieron unas bolas de luz que encandilaron mis ojos y me dejaron viendo solo destellos de luz. Cuando esos destellos de luz empezaron a golpear mis ojos, yo solo vi luz, luz, luz. Inmediatamente desperté nuevo en mi casa. Pero antes de despertar, cuando esa multitud que dijeron que iban a tomar una foto junto con el niño,
a Jesús, yo miré la multitud y allá habían dos personas que conocí, una fue mi madre y otra fue la madre de ese pequeño, que cuando eso, mi madre estaba viva aquí en este mundo, pero la vi allá entre la multitud. Ya desperté, y cuando desperté llorando. Se despertó mi esposa con el llanto y mi esposa me preguntó: ¿qué le está pasando? ¿Está enfermo? ¿Lo llevo al médico? ¿Qué le sucede? ¿Por qué está llorando? Se asustó mucho porque yo tenía un dicho como tienen todos: los hombres no lloran. A mí no me gustaba llorar por nada, ni me ha gustado llorar ahora porque me ponen a llorar desde arriba, pero a mí no me gustaba llorar por nada, yo no lloraba. Entonces me dijo ella: ¿qué le está pasando? ¿Usted por qué está llorando? Y le dije yo: es que estuve en Egipto, como una de esas películas de cine, y en Egipto se ve esa tierra polvorienta amarilla color oro. Entonces yo le dije a mi esposa: es que estuve en Egipto, estuve al lado de Jesús, y Jesús me llamó su elegido. Mi esposa quedó así como: ¿este se enloqueció o qué? Pienso yo que ella pensó eso. Yo llegué y seguí llorando y llorando mucho rato hasta que llegué y me senté en la almohada. Ella también se sentó en su almohada y yo ya le conté todo como lo acabé de contar a ustedes. Seguí, ya me levanté de la cama, fui y me organicé, me duché y me vestí y le dije a mi esposa ir a contarle a mi madre lo que me pasó. Cuando salí a la puerta, cuando abrí la puerta de la casa para salir a la calle a contarle a mi madre, empecé a ver la luz del día como si yo nunca hubiera visto un amanecer en la tierra. Yo tenía mi carro encuadrado y me quedé mirando ese carro como si nunca hubiera visto un carro. Miré el suelo y empecé a ver las arenas de ese granito que está forrado en la acera de mi casa, como si yo nunca hubiera visto, como yo no conociera nada de este mundo, como si todo fuera nuevo. Empecé a ver totalmente todo diferente. Me encaminé hacia mi casa, o sea, la casa de mi madre. Cuando iba ahí en la esquina, al frente había unos jóvenes armando marihuana, ahí en la tienda, en la acera de la tienda. Yo me quedé mirándolos y viéndolos a ellos armar esa marihuana. Dios me mostró lo malo que eran. Me permitió ver que unos habían hasta asesinado ahí, unos de ellos eran asesinos de personas. También me permitió ver cómo robaban, todo eso. Y me mostró la condenación de ellos. Cuando yo vi que ellos iban para los abismos de oscuridad y que hacían a quedar, a mí me dio mucho dolor y me puse a llorar y empecé a orar por ellos, a pedir a Dios misericordia para ellos. Y después de hacer una oración, yo nunca era de esas personas de orar así, pero ese día empecé a orar, empecé a pedirle misericordia a Dios por esas personas. Y cuando ya había orado un rato, me puse a pensar ¿y yo quién soy para orar por estas personas? Y yo, aunque no he matado, ni he robado como ellos roban, yo también soy malo y no soy un pecador. ¿Yo quién soy para orar por ellos? Y guardé silencio, tomé aire y seguí caminando con ganas de llegar a la casa de mi madre. Cuando ya en la mitad de la cuadra me agarró un desespero muy grande, un llanto incontrolable. Entonces dejé de caminar por la calle y me metí a un antejardín. Había un árbol muy grande ahí. Yo me abracé a ese árbol y me puse a llorar y a llorar con los ojos cerrados. Cuando menos pensé, empecé a escuchar cantar un poco de aves. Cuando llegué a abrir los ojos, ese árbol, habían un poco de aves y empezaron a llegar más aves de muchos colores hermosas, todas en pareja, y empezaban a cantar y a saltar de rama en rama. Y bajaban tan bajitico que yo hasta las podía prácticamente coger donde la hubiera querido coger. Pero yo no pensé en cogerlas, sino que me puse a mirarlas y empecé a ver la grandeza de Dios hasta en esas aves, en ese plumaje tan hermoso que les dio en ese cantar. Y empecé a orar por la creación de Dios, dándole gracias por ella, cosa que yo nunca hacía. Enseguida me guardé silencio, dejé de llorar y seguí hacia mi casa. Cuando le toqué la puerta a mi mamá y mi mamá me abrió, cuando mi madre abrió la puerta, yo me puse a llorar. Sabiendo que ya iba calmado, tranquilo, me puse a llorar. Y mi madre me dijo: ¿usted qué le pasa? ¿Qué pasó algo en la casa? ¿Algún accidente? ¿Qué pasó? Yo: no, madre, no pasó nada. ¿Y por qué está llorando? Y la verdad es que estuve en la presencia de Jesús hoy. Y a usted la estoy viendo como si no fuera mi madre.
Y entonces, como me está viendo, yo como si fuera cualquiera de mis hermanos, se quedó mirándome así, me dijo, ¿usted es que está enloqueciendo o qué? Yo no, es que estoy en la presencia de Jesús. Él me llamó su elegido, Él me sentó a su lado. Nada más, ¿usted es que está enloqueciendo tanto jugar ajedrez o qué? Y yo, no, simplemente estoy en la presencia del Señor, ama verdad. Y la estoy viendo a usted muy extraña y estoy viendo todo raro, como si yo no conociera nada en este mundo, pero todo lo que veo sé que es, como sé que usted es mi madre, pero pues como si no fuera. La estoy viendo como mi hermana, ya apenas me dice qué degradación tan grande, de madre a hermana hay una diferencia muy grande. Yo sí, pero yo la estoy viendo como si usted fuera mi hermano. Entonces me venga adentro, cuénteme qué es lo que le pasó. Entonces nos sentamos. Le conté la historia de lo que me ha pasado esa mañana. Ella quedó mirándome y me dijo, Francisco, no llore por eso, porque yo era contándole y llorando, como muchas veces a veces me pongo. Yo no llore por eso, usted lo que tuvo un sueño muy bonito. Le digo, no madre, es que no es un sueño, es una verdad, es una realidad. Ella apenas quedó mirándome y yo le dije, acá, párese para que oremos, porque me voy a ir a buscar a fulano de tal que estuvo en la presencia del Señor conmigo, porque yo a ese pequeño lo conozco, pero cuando yo lo vi allá en la presencia de ese era un pequeño, pero ya era un hombre casado, tenía hijos y todo aquí. Entonces le quiero ir a contarle, y cuando le dije, párese para que oremos, me dijo, ¿cómo es que párese para que oremos? Es que usted ora, es que usted se volvió evangélico, ¿qué? Y yo, no madre, no sé qué me está pasando, yo era punto, estoy en la presencia del Señor ahorita, desde eso no hago sin orar y quiero es orar y orar, mi hogar. Y yo sí, paré para que oremos. Se paró y le hice una oración y apenas terminó me dijo, oye, ¿usted quién le enseñó a orar tan bonito? Y yo, no le digo que es que fue ahorita madre, de que oran porque estoy en la presencia del Señor, no hago sin orar y eso me sale una cantidad de palabras que yo no sé ni a dónde llegan. Entonces quedó mirándome, ya me despedí de ella, me fui a buscar al joven, le conté que íbamos a estar en la presencia del Señor, pero él nunca supo nada. Le dije que teníamos una misión que cumplir. El hombre apenas me miraba, me contó que le han pasado cosas con María la Virgen, él tenía un poco de sueños con ella y bueno, enseguida me fui a buscar sacerdotes, pero no encontré ayuda. Y ya empezaron a cambiar mi vida, a cambiar mis cosas. Eso fue el lunes. Ese lunes pasé como si estuviera loco, digámoslo así, enfermo. Cuando yo desperté eran las 8 en punto de la mañana, porque tenía un teléfono ahí, un radioreloj ahí al frente de mi cama, ahí en una ventanita. 8 en punto de la mañana. O sea que todo esto me pasó apenas en media hora. Desperté con un peso en el cerebro, el cual todavía mantengo. Y cuando yo no oro, cuando no hablo de Dios o no le impongo la mano a las personas, ese peso se vuelve tan fuerte que no soy capaz ni de levantar la cabeza para mirar al cielo. O sea, por A por B yo tengo que orar, tengo que hablar de Dios y ponerle la mano a alguien para que ese peso en mí se baje, se normalice y yo pueda tener una vida como normal, como un ser humano que soy. Entonces ya empecé a buscar quien me ayudara. Ese lunes pasé, mejor dicho, ni les voy a contar, sin ganas de comer, sin ganas de beber, sin ganas de nada, solo llorando y llorando. Y empecé porque a mí, busqué ayuda en gente, no encontré ayuda. Y así pasé los primeros 4 días, porque a mí, iba a trabajar y en el trabajo decían que me estaban enloqueciendo, porque desde ese día me cambió la voz y hasta ellos me decían, ¿a vos qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Y yo, no sé. O sea, desde ese día cambió hasta mi voz el Señor, cambió mi manera de pensar y de actuar. Y entonces me empecé a parar frente a los compañeros y yo les decía a cada uno todo lo que habían hecho desde que eran pequeños. Yo me decía, oye, ¿usted por qué sabe eso de mí? Yo, eso me está mostrando el Señor en usted. Y yo era casi que me enloquecía porque empecé a ver qué hacía la gente sin yo haber estado con ellos. Yo empecé a ver qué era lo que hacían y eso empezaba a desesperarme. Me paraba frente a una mujer y a veces veía que había abortado hijos, hasta cuántos había abortado. Me paraba frente a personas y empecé a ver que iban a que le dieran cartas, tabaco y tarot, y veía hasta la persona que lo leía, la pieza oscura en donde se metían. O sea, eso era un caos para mí.
Yo era desesperante, empecé a decirle al Señor, porque a mí, y así me dejó. Hasta que al jueves me habló y me dijo, no te preguntes más porque a ti, pregúntate, ¿para qué a ti? Entonces yo le dije, Señor, ¿para qué me pasó esto con usted? Él me dijo, para que cuentes lo que aquí viste. Y lo que yo hice frente a tus ojos es para que tú lo hagas. Entonces yo dije, o sea que usted quiere que yo cuente lo que me pasó con usted y lo que caminé. Y lo que usted hizo frente a mis ojos también quiere que lo cuente y todo lo que allí hay. Y quieres que también cuente, que haga lo mismo que usted hizo, lo cual fue sanar enfermos, o sea que yo puedo ir a sanar enfermos. El Señor me dijo que sí, entonces empecé a buscar personas, yo le tocaba puertas donde sabía que había un enfermo, pedía permiso para hablar por él y empezamos a ver maravillas. En el transcurso de toda esa semana Dios me hizo salir de todo lo que yo había conseguido, porque nosotros creemos que volvernos ricos sin importar cómo está bien, y eso está mal. Yo prestaba plata a usura, o sea, yo prestaba plata a interés. Si este hombre me da oportunidad de tumbarlo en un negocio, no me importa, con tal de yo salir ganando bastante. Y todo eso me grato al Señor. Pues me hizo salir de todo lo que ha conseguido en el tiempo. Lo que era mala vida me dejó prácticamente sin nada. En el transcurso del lunes a sábado yo regalé todo lo que tenía. Como yo les dije ahora, yo quería ser rico. Entonces yo tenía a veces hasta 5 trabajos al mismo tiempo, consiguiendo plata. Entonces yo no dormía por estar pensando en dinero, porque por mi mente no era multiplicando y sumando, porque era lo que aprendí en la escuela. Yo era la que más me gustaba y todavía me gusta, pero ya lo multiplico de otra manera, en el Señor, la cual ahí sí vale la pena multiplicar y sumar. ¿Qué opinan de eso? Entonces me hizo salir de todo lo que tenía y ahí empecé una nueva vida. Y desde ahí que me acuesto a dormir y a veces no duermo, no estoy ya a la presencia de Dios y Él me enseña todo. Ya empezó Dios a hablarme, me empezó a hablar sobre la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Josué, de Moisés, de Elías, de Eliseo, de Isaías, de Jeremías, de Tobías, de Elías, de Barú. O sea, todos los profetas. Me hizo saber la vida de Él y me mandó a que les cuente a ustedes las maravillas de Él y que les diga que se aparten del pecado, que el reino de Dios llegó a mí, empecé una nueva vida, lo cual esta no la cambio por ninguno, porque esto sí es hermoso, esto sí es maravilloso. Entonces todo esto lo contamos para la gloria de ¿quién? Señor. No es para mi gloria, todo es para Dios, porque es grande no es el que Dios elige. Ese es el problema que ustedes tienen. A ustedes les enseñaron que los elegidos son grandes. Grande no es ningún elegido de Dios. Grande es Dios quien nos elige. Que eso nos quede claro. Porque la gloria siempre es para uno solo. Para el Dios Padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Josué, de Moisés, el cual es el verdadero y único Dios. Desde ahí yo empecé a orar por enfermos y empezaron a hacer maravillas. Ya después de eso me siguió llevando a su presencia, me trajo a este pueblo hace 23 años y medio. Aquí pasaron maravillas que yo creo que todavía no había olvidado los de este pueblo, si es que se acuerdan, si hay gente de ese tiempo. Yo creo que no le olvidar ese escándalo tan bravo que se hizo aquí, porque eso llegaron los endemoniados sabidos y por haber, las brujas sabidas y por haber, y ciegos vieron, sordos escucharon, mudos hablaron y varios caminaron, que son unas maravillas muy grandes. Y desde ahí Dios cambió totalmente mi vida y me convirtió en un hombre que hablo de Él y les digo a los demás que Él sí existe, y los invito no a cambiar religión, sino a cambiar su mal vivir, pensar y actuar, porque Dios me enseñó que Él no es religión, que Él es verbo que se hizo carne y que habita entre nosotros. Por ustedes no tienen que buscar a Dios lejos de ustedes. Igual tampoco tienen que buscar la felicidad lejos de ustedes, porque la felicidad del hombre debe ser Dios, y Dios está dentro de nosotros. ¿O no creen que la felicidad de nosotros es Dios? Y está dentro de nosotros. Igual como Dios está dentro de nosotros, entonces no hay que ir a un lugar específico a buscarlo. Y si ustedes quieren un encuentro personal con Dios,
No tienen que buscarme a mí, ni ir donde un hombre que predica y ora. No es necesario. Si ustedes en verdad quieren un encuentro personal con Dios, lo que tienen que hacer es ir al cuarto donde ustedes duermen, cerrar con llave, doblarse de rodillas, guardar silencio, y Dios está ahí. Y no necesitan decirle nada al Señor. El Señor de nosotros, todos lo saben. Porque antes de ustedes pensar, ya Dios conoce sus pensamientos. Antes de ustedes ir a actuar, ya Él sabe lo que vamos a hacer. Antes de caminar, ya el Señor sabe hacia dónde íbamos. Porque ustedes antes de nacer, ya Dios los tenía destinados y ya sabe dónde van a morir y cómo van a morir. Antes de ustedes nacer, ya sabía Dios que iban a tener ustedes. Y también en qué gran desobediencia van a caer, o en qué gran obediencia van a vivir para con Él. Porque Dios de nosotros todos lo sabe. Y entonces Dios, ¿por qué me evita que yo peque? Porque Dios no se mete con la libertad que te dio. Dios te deja actuar en libertad. Porque Dios no es un Dios de esclavos, sino un Dios de hombres libres y de mujeres libres. Y por eso no se meten contra nosotros cuando vamos a pecar. Pero sí les digo una cosa: por el pecado que nosotros practicamos, Dios nos va a tomar cuentas. Y es fuerte el juicio, porque ha llegado un día donde Dios nos va a tomar cuentas. Va a haber una separación de cabritos y de ovejas. Las ovejas serán colocadas al lado derecho del Señor y los cabritos al lado izquierdo. Todo hombre o mujer que esté en adulterio es un cabrito. Todo hombre o mujer que esté en fornicación es un cabrito. Todo hombre o mujer que esté borracho, embriagándose, es un cabrito. Todo hombre o mujer que esté en los vicios es un cabrito. Todo hombre que esté mintiendo, robando, es un cabrito. Todo hombre o mujer que sea asesino es un cabrito. Todo el que sea chismoso, falso, mentiroso es un cabrito. Todos los homosexuales son cabritos. Todas las lesbianas son cabritas. Todos seremos al lado izquierdo. Los obedientes al lado derecho. ¿Quién de ustedes no va a ser cabrito? Y a los cabritos le va a decir el Señor: apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Y le va a decir a los ángeles: arrójenlos a los abismos. Y si no son dignos, siquiera lo sabemos, si no al infierno, entonces les va a decir a los ángeles: arrójenlos al fuego de azufre y fuego, al pozo de azufre y fuego, donde arderán y no consumirán. Francisco, ¿sí es verdad? Sí. Venga, entonces es un cabrito porque ustedes lo pusieron al lado izquierdo. Ese es el trono que me tocó, el del lado izquierdo. Porque al lado de Jesús solo está el Padre a la derecha, y al lado derecho del Padre no hay nadie. Y al lado izquierdo estoy yo. Y hay para allá todos los demás. No es que sea un cabrito, porque es que Él no me estaba apreciando. Él me estaba entregando un galardón que yo no sabía que me pertenecía. Lo cual a ustedes les digo: trabajen para el reino de los cielos, porque los galardones que da nuestro Padre son grandes, son eternos, no se acaban. Pero tengan negación a las cosas del mundo. No se sigan debilitando en esas fiestas mundanas, embriagándose. Renuncien a esas discotecas, a esos bares, a esas tabernas, a esos prostíbulos, a esos vicios, porque Dios los quiere a ustedes íntegros, perfectos, incorruptos, justos, santos y buenos. Pero no sean a razón de placeres. Que es que ese hombre es muy hermoso y muy adinerado, y véame, eso me dio un carro, me da una moto, me tiene una finca, eso me tiene esa casa amoblada, y todas las amigas vienen y me envidian porque mire ese hombre como me tiene la casa, qué piscina tan bonita. Cuidado, eso es terrenal, mujer. No se desvelar de lo terrenal. Buscar del cielo, y lo demás son añadidos. Y antes que agradar al hombre o agradar a la mujer, agrademos eso a Dios, que nos quede muy claro eso, señores, porque nosotros en verdad tenemos que cambiar, porque el vivir de nosotros ha sido un vivir muy malo comparado como Dios nos mandó a vivir, porque mire que ni siquiera a sí mismos nos amamos, o si nos amamos. Muy poco. Y para los que dicen que eso fue un sueño, pues después de esto siguió continuando pasándome cosas con Jesús, porque Él me empezó a instruir en su justicia y me empezó a dar a conocer toda su palabra. Yo nunca he leído la Biblia. La gente piensa que yo leo la Biblia.
La gente piensa que yo me trasnocho y que voy a mi casa y que me encierro donde nadie me vea leer las escrituras. Yo nunca he leído la Biblia. Nunca he ido donde sacerdotes o esos pastores mentirosos que me enseñen la palabra del Señor. Pero conozco la verdad del Señor. Y por hoy vine a decirles a ustedes que de hoy al César y a Dios lo que es de Dios. Por hoy de hoy ustedes, cuando van a dar una ofrenda a los sacerdotes o a los pastores, más bien les pido un favor: busquen una familia pobre que tenga necesidad y hagan una obra de caridad con esa familia pobre, porque saben dónde están bien vistas las ofrendas ante Dios, en los pobres. Las ofrendas que nosotros damos son bien vistas cuando se las damos al que sí necesita, no al que no necesita. Ese sacerdote de esta iglesia es un sacerdote joven. Él no es un anciano ni un hombre enfermo. Es sacerdote que trabaja y enseña que aquí les predique el evangelio por amor, no por dinero. Y entonces, ¿con qué sostener la casa de oración? Miren que es que uno no necesita levantar casas de oración para reunirlos a ustedes. ¿A ustedes creen que yo hice este lugar? Yo lo compré. Se dio prestado al alcalde y el alcalde mismo lo entregó. Porque es que para los asuntos de Dios, todo lo ponen en las manos de uno. Nosotros no necesitamos hacer templos de rocas. Es más, los sacerdotes nos dicen: y esta es la casa del Señor. O sea que no está arriba, sino que está en una casa de rocas. La iglesia no es la casa de Dios. Esa iglesia no es iglesia. Esa iglesia que ustedes llaman es casa de oración, la cual ustedes la convirtieron en plaza de mercado y permitieron que los demás la convirtieron en plaza de mercado. ¿O no creen que ustedes permitieron que la casa de oración se convirtiera en plaza de mercado? Y por Dios, a ustedes y a mí nos va a tomar cuentas. Les advierto hoy: toda moneda que ustedes den a los sacerdotes desde hoy, que Dios se las convierta en el doble de ruina a ustedes y a los descendientes de ustedes hasta que ustedes desaparezcan sus generaciones. Está maldiciendo contra nosotros, no le estoy diciendo lo que Dios va a hacer en ustedes. Porque ese dinero que ustedes ofrendan al sacerdote, ¿saben que lo va a convertir Dios el día del juicio? En estiércol de marrano. No me crean a mí, busquen la Biblia. ¿Quién de los que aquí lee las escrituras? Levanten la mano los que leen la Biblia. Ninguno. Ay, Jesús. ¿Sí leen la Biblia? ¿Está escrito o no está escrito en la palabra de Dios? Y yo cogeré las ofrendas y los diezmos que ustedes han recibido en la casa de oración y se los convertiré en estiércol de marrano el día del juicio. Y los voy a coger de la cabeza y les revolcaré ese estiércol en la cara de ustedes. Y lo que sobre de ese estiércol revolcaré a los que les llevaron a ustedes con que yo les hiciera estiércol. Es porque no leen la Biblia. Porque veo que ustedes no leen la Biblia. Y por ahí ustedes los engañan los hombres en nombre de Dios. Porque ustedes tienen un problema. Ni siquiera conocen los frutos que nosotros, los que venimos de Dios, debemos demostrar. Ustedes son un hombre adúltero y dicen que es de Dios. Un hombre que es adúltero no tiene la unción de Dios. Y si la tiene, ya la trabajó. Usted es un hombre que le está mintiendo y le está robando y le está violando hasta a sus hijos. Ese hombre no tiene la unción de Dios y la tenía, ya la trabajó. ¿Sabían eso? Por eso se les dijo: por sus frutos los conoceréis. Pero miren al sacerdote de la parroquia los frutos. Y si ese hombre es un homosexual, no vayan donde él. Si a usted, mujeres, y el sacerdote está tratando de seducirla para que usted se revuelque con él en placeres de adulterio, de fornicación, húyale. Es un lobo feroz disfrazado de oveja. ¿Nos queda claro? Si el sacerdote de la parroquia tuya viola a los niños, húyele. Es un lobo feroz disfrazado de oveja. Si el sacerdote de tu parroquia es un homosexual, huye. Es un lobo feroz disfrazado de oveja. Se dice: por sus frutos entonces no vamos de ir. Pues si el sacerdote de aquí tiene algún problema como eso, retírese, no vayan donde. Y cuando vayan al sacerdote y empiece a sacar a ponchera, desde hoy señalen su corazón, ¿de acuerdo? Cuando un hombre que les predica el evangelio les pida una ofrenda, dígale: ya la di, tengo mi corazón
contrito, humillado para Dios, arrepentido de mi pecado. Pregunto, ¿esa ofrenda es válida? ¿Y qué le podrá responder el predicador? Que sí es válida, porque esa es la verdadera ofrenda para Dios. Y si ustedes están en adulterio, en fornicación, están siendo mentirosos, ladrones, cometiendo actos impuros de inmoralidades sexuales, embriagándose, no vayan a la Eucaristía a comulgar. No coman del cuerpo de Cristo para que ese cuerpo no los condene. Porque les voy a decir, Jesús vino al mundo y dijo, yo soy, mi cuerpo es verdadera carne, es verdadera comida. Quien coma de mi cuerpo tendrá vida eterna, pero quien lo coma en gracia mía. Porque si ustedes comen de mi cuerpo, no en gracia mía, este cuerpo que es verdadera carne, verdadera comida de salvación, se le convertirá en condenación de ustedes. ¿Y ustedes quieren ser condenados, salvos? Las mujeres y son solteras, están revolcando en placeres sexuales con los hombres. Ustedes no son dignas de la comunión, no vuelvan a comulgar. ¿Les queda claro? Yo no la estoy excomulgando. ¿Quiere comulgar? Venga arrepentimiento. O se casa con el varón con que te estás acostando o te apartas de él, para poder que puedas ir con dignidad a comulgar en el altar del Señor. Eso no lo predican los sacerdotes, porque me dijeron, Francisco, es que si uno habla así se le embolata la papita. Porque ellos predican por dinero. Como yo no predico por dinero, a mí no me embolata la papita. Porque la papita mía está en Medellín, ganándomela con el sudor de mi frente, no con la predicación. Pero si a ustedes no les gusta como hablo, pues no vuelvan a mí. Huyan, no vuelvan, yo no pierdo nada. Por yo hablo así, porque es que yo de ustedes no me beneficio. Yo de ustedes no como, yo de ustedes no bebo, porque es que ustedes no son mis ovejas. Porque es que ustedes no son ovejas, ustedes son hombres y mujeres, lo cual lo que tienen que hacer es obedecer a Dios y tener una gran entrega para con el de alma, vida y corazón, para que Dios siempre les mire con lo misericordioso, los bendiga, los ampare, los protege y los llene de Él y de su grande ¿qué? Misericordia. Pero yo prefiero 500 de fe a mi lado, 500 a mi lado no. Yo prefiero 5 de fe a mi lado que 500 hipócritas de poca fe. Pero ustedes quieren salvación, obedezcan a Dios y manténganse siempre en rectitud, porque no lo olviden, o fríos o calientes, mano tibios, porque a los tibios yo, como Dios que soy, los vomitaré de mi propia boca. ¿Y ustedes saben qué es eso? ¿Ustedes saben qué es que Dios nos vomite de su propia boca? La boca de mi Padre es el paraíso donde Él les dirá a todos los hijos de Él, donde habrá la separación de cabritos y ovejas. Vayan con mi Padre. ¿Y ustedes quieren ser vomitados de ahí? Vayan ustedes pasar por la primera parte del cielo, por la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Y en la sexta vomitados. Las que no le faltaba sino una puerta para llegar al Padre y cenar con Él y que le blanquee la vestidura a la uno. ¿No será hermoso eso? Pero apartados de los vicios, de la maldad. Y cuidado con escandalizar a estos niños. Claro que ahí está papás tan malos que a estos niños están escandalizando y violando. Hay de aquel que me viole a un pequeño de esos. Hay de aquel que me escandalice a un pequeño de esos. Más le valdría no haber nacido en el mundo. Más le valdría colocarse piedras de molino amarradas en el cuello con cadenas gruesas y largas y arrojarse a los mares, antes que escandalizarme a un pequeño de estos. ¿Dijo el Señor o lo dije yo? Por eso cuidado, papás, y que ahora no es con lo que hacemos, no nos debemos deleitar del mundo y de las cosas del mundo. Dios, 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 y siempre ¿qué? Dios. Por eso a preocuparnos por los asuntos de Dios, porque todo lo demás nos va a llegar por añadidura. ¿Tienen preguntas, dudas? ¿O todo está quedando claro? No les dé pena preguntar, eso es lo que les pasa a ustedes y a mí. Al que le podemos preguntar, no le preguntamos, y al que no sabe responder, no hacemos, le preguntamos de todo. Porque yo sé que muchos de los hipócritas van a ir ante el sacerdote y van a decir, pero es que hay un hombre que dijo que no hay que traer ofrendas. Pero pregunten por qué no hay que ofrendarle. Porque es que ese es el problema de ustedes. Dicen, allá hay un hombre diciendo que no hay que diezmarle a sacerdotes ni a pastores. Pregunten por qué no hay que diezmarles.
Pero es que ustedes, ¿cómo van a aprender si son como tumbas ahí, como unas momias, guardando silencio? No, aquí venimos a compartir. Somos hermanos y ninguna pregunta es mala. Y más cuando nos va a crecer a muchos en el Espíritu de Dios. ¿No creen que preguntar es bueno? ¿Usted no cree que los apóstoles le preguntan al maestro? ¿Ustedes creen que porque yo sé tanto, porque yo me voy a Israel y digo, maestro, yo no entiendo esto? Usted me dice esto y aquí me dicen esto, ¿a quién le creo? ¿O qué es lo que hay que hacer? Y él mismo muestra el camino a seguir. ¿Ah, cuando los diezmos? Eso, mire, vean qué bonito. Si en la Biblia es palabra de Dios, hay que diezmar. Los diezmos vienen desde el antiguo tiempo. Los diezmos no son de este tiempo, son desde el antiguo tiempo. El primer hombre que diezmó se llamó Abraham. Abraham es nuestro padre en la fe. Abraham fue el que tomó a Isaac en brazos para llevar al sacrificio, teniendo Isaac 12 años, porque Dios lo reclamó en sacrificio. Ese fue el primer hombre que diezmó. ¿Y a quién le diezmó Abraham? A un sacerdote. ¿Y quién era ese sacerdote? Melquisedec, sacerdote tan justo como casi un Dios en la tierra. Pero pregunten qué hizo Melquisedec con los diezmos. Melquisedec tomó los diezmos que Abraham le dio y se fue a la comunidad, llamó a los más necesitados y les dijo: estos son los diezmos que Abraham me entregó, porque salía a bendecirlo en el camino. Como yo le bendije a él y a los hombres, y todo lo que ganaron en la batalla, entonces Abraham me diezmó, diciendo: Melquisedec, como tú has salido del camino a recibirme, has salido como sacerdote y rey a darme tu bendición, entonces yo te daré la 10ª parte de todo lo que gané en las batallas y en las guerras. Pero tú, Melquisedec, no tendrás en cuenta ni lo que mis hombres se comieron ni se bebieron, ni tendrás en cuenta lo que yo me comí, ni lo que me bebí. Busquen la escritura, ustedes si lo encuentran, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto diezmó Abraham? De lo que tenía en ese momento, diezmó la 10ª parte. Pero ya había comido, ya había bebido. Pero los voy a llevar a todo esto para que ustedes aprendan a diezmar, porque si hay que diezmar. Yo no estoy diciendo que no. Es bueno que les quede claro. Sí hay que diezmar, pero hay que saber a quién se le diezma y cómo se diezma y cuánto es que tenemos que diezmar. Porque aquí hasta nos quisieron aguantar hambre por pagar diezmos, como si tuviéramos un Dios que justo o injusto. Injusto, y Dios es justo. Por eso entiendan, los diezmos vienen desde Abraham. Abraham le diezmó a Melquisedec, sacerdote tan justo como casi un Dios, le diezmó la 10ª parte, pero no teniendo en cuenta ni lo que los hombres comieron ni se bebieron. Y siguen así sucesivamente los diezmos de sacerdote en sacerdote, hasta que vienen los levitas. Los levitas, cuando se saca el pueblo de la esclavitud, se dividen en las tribus de Israel, pero a las tribus de Leví no se le entregó tierra, sino que se le dijo: y tú te encargarás del altar de Dios, te encargarás de cuidar el arca de la alianza, y te encargarás de hablarle al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios viva en obediencia. Y ustedes le diezmarán a los levitas. Nos queda claro que estoy diciendo que se había que diezmarle a los levitas y que a los sacerdotes. Pero todo esto es antiguo tiempo. Enseguida miramos este tiempo de Jesús y busquen la Biblia donde en el Nuevo Testamento nos manda Dios a que diezmemos. Los diezmos, todo es Antiguo Testamento. Y ustedes están en el nuevo en el tiempo nuevo o en el viejo tiempo. En el nuevo tiempo. Entonces ustedes viven de la gracia o del sacrificio. Entonces ya no hay que hacer sacrificios. Y si no hay que hacer sacrificios, ¿para qué compro un cordero y lo llevo al sacerdote? Si ya no hay que hacer sacrificios, ¿para qué compro 2 tórtolas y 2 palomas y se las llevo al sacerdote? ¿Para que él tenga que comer en su casa? Pues si él quiere comer, que trabaje. Y si no trabaja, que no coma. Entonces miren, Abraham diezmó, y de ahí para acá se vienen los diezmos. Moisés enseña los diezmos. En Deuteronomios
capítulo 26, versículos 12 al 15, dice el Señor, cada 3 años, para que no entendamos de los diezmos, ya que estaba en pregunta de los diezmos, yo prediqué los diezmos por revelación de Dios también. Y así como Dios mandó a que les hable de los diezmos, así es que hay que diezmar. Miren, después de que me pasó lo que me pasó con Jesús, que ya conté, un día llegué a mi casa a dormir, después de trabajar. Oré, no voy a decir cuánto, porque no necesito decirle a ustedes cuánto oro, puede que ore un minuto, como toda una noche, no sé cuánto, listo, pero oré. Me acosté a dormir, y después de que ya estaba dormido, cuando menos pensé, se abrió la puerta de mi habitación, y un resplandor de luz se apoderó de mi alcoba. Yo estando dormido, vi a un hombre parado en la puerta de mi alcoba. Ese hombre era un hombre muy viejo, 130, 150 años, aunque yo sé que no era de tantos años, pero estoy haciéndoles un ejemplo para que ustedes se imaginen cómo era ese hombre de edad. Era con arrugas en las arrugas, su rostro era totalmente arrugado, y sus manos. El único que yo le vi, las manos y el rostro, porque con su túnica cubría todo su cuerpo. Él caminó hacia mi cama y se sentó en el borde de mi cama. Y cuando él se sentó me hizo señas que me sentara, yo estando dormido. Yo me senté. Y cuando yo me senté, él tenía un libro grande de pastas negras. Las pastas eran negras y la letra que había en las pastas eran letras como con tinta de oro, como si fuera escrita en oro. No vi que decía el libro que él tenía en las piernas, era un libro largo, como así de largo, como así de ancho y como así de alto. Era mucha palabra lo que había ahí. El anciano llegó y cogió la mano izquierda y con la derecha pasó la página y la recibió en la mano derecha como para que no se desparnara el libro, porque era un libro muy grueso. Y empezó a pasar hojas y hojas y yo a mirar y no alcanzaba a ver nada porque él no se detenía. Cuando menos pensé, pasó muchas hojas y llegó hasta una hoja que dijo diezmos. Me la dejó leer. Era escrita en el idioma de nosotros, pero una letra así muy adornadas, hermosísimas, con rostros, mejor dicho, hermosa esa letra. Escrita como a pluma y con tinta china, así como a pluma. Muy bonita la letra. Cuando yo vi que diezmos, él me miró y me dijo, sí, diezmos. O sea, me lo repitió, me lo confirmó. Y empezó a leerme del libro los diezmos y me dijo, o sea, leyendo, no me dijo, sino que empezó a leer y me dijo a mí leyendo. Me dijo, diezmos. Me dijo, cada 3 años, me dijo, cada 3 años separarás la 10ª parte de tus primicias y de tus mejores frutos. Los llevarás a las viudas, a los ancianos, a los huérfanos, a los extranjeros, a los ciegos, a los mancos e inválidos. Guardó silencio, cerró el libro, se desvaneció, yo me recosté y volví a seguir durmiendo. Al otro día, eso fue un sábado en la noche, al otro día desperté recordando lo que me había pasado. Me organicé para salir a hablar de Dios. Cuando abrí la puerta, eso estaba afuera lleno, como a veces se llena, que muchos han ido. Ven que eso a veces se llena, así estaba eso. Allá arriba, en el murito ahí donde yo cuadro el carro, había un joven. No lo voy a llamar amigo porque aprendí que amigos no hay. O sea, amigos, entre comillas, sí hay, pero es difícil encontrar uno. Y pero cuando uno encuentre uno, hay que cuidarlo como un tesoro. Porque amigo prácticamente no hay. Y pero cuando a mí un amigo me traiciona, ya a mí no me da nada, porque ese no nunca una amistad. Porque un amigo nunca traiciona, un amigo nunca habla mal de uno, un amigo nunca levanta contra uno. Y si ese amigo se levanta contra uno es porque nunca fue amigo. Entonces uno cuando dices que es que perdió un amigo, no, ese nunca fue amigo suyo. Nunca tuviste amigo, creías que tenías amigo, pero en verdad no tenemos amigos. Y ese amigo no es fiel, si ese amigo no es buena gente, si ese amigo no hace lo que hace un amigo, que hasta dar la vida de él por la ayuda, entonces no hay amigo. ¿Sí nos queda claro? Entonces allí había un hombre conocido mío que leía las escrituras, y entonces yo salí
miré toda la multitud y lo miré a él allá parado. Y enseguida les dije, hoy les voy a hablar sobre los diezmos. Como él sabía que yo nunca leía la Biblia porque él sí me conocía de niño y él sabía que yo no leía, cuando yo le dije, yo les voy a hablar sobre los diezmos, él me miró y se sonrió. Como quien dice, ahora sí va a convertir esto en un negocio. Yo lo miré y le dije, no, venga, no crea que yo voy a hablar de los diezmos para que me diezmen a mí. Le voy a hablar de los diezmos porque anoche el Señor me enseñó sobre los diezmos por medio de un anciano. Yo sé quién es el anciano, además, ¿quieren saber quién era él? Abraham. Hay personas que me pongan así, pero esto para mí no es fácil. Porque yo puedo decir que conozco todos los antepasados de ustedes, eso para mí no es fácil. Pero en verdad los conozco. Y de ellos he aprendido estas cosas porque ellos me han enseñado. Porque Jesús me enseñó y también mandó a Abraham a que me enseñara sobre los diezmos. Porque el primero que diezmó fue Abraham. Pero el Padre de nuestra fe. No es mi Padre. Padre yo no tengo sino uno. En la fe es el Padre en la fe. Porque cuanto hombre crea en Dios, es un descendiente en la fe de Abraham. Tanto todos ustedes hoy, yo los declaro descendientes de Abraham. Mire cuántos hijos tiene Abraham. Si ustedes no tuvieran fe, no estarían aquí. Si ustedes no estuvieran creyendo en Dios, no hubieran venido hasta aquí. Y no estaríamos reunidos en nombre de Dios. Entonces yo llegué y lo miré y le dije, no crea que voy a hablar de los diezmos para que los hombres me diezmen. Voy a hablar de los diezmos para que los hombres sepan a quién diezmarles. Entonces llegué y hablé de los diezmos. Y cuando hablé de los diezmos, el joven llegó y me dijo, ay Francisco, como él sabe que yo no leo las escrituras, llegó y me dijo, como él y yo éramos tan uña y mugre de niños, llegó y me dijo, ay Francisco, uy hermano, lo que usted acaba de predicar está en la Biblia. Deuteronomios capítulo 26, versículo 12 al 15, pero me aprendí hasta el capítulo con versículo, porque a mí Dios nunca me habla en capítulo ni versículo, Dios no me dice, y en el capítulo de Juan 4 o Juan 16 dice esto, no, el Señor me dice, di que en las escrituras dice esto. A veces habla del apóstol que lo dice o habla del profeta que lo dijo, pero nunca con capítulos ni versículos. Él no nos habla con capítulos, dice, dile que el Señor dice y ya, para de contar. Dile que el profeta Isaías dijo esto, que el profeta Jeremías, a veces menciona el nombre del profeta, pero nunca dice capítulos ni versículos. Pero a mí viene un testigo de Jehová de esos tontos que están más condenados que el mismo Satanás. Y me dice que yo no traigo una Biblia, entonces porque si ustedes tienen la Biblia, ¿por qué le robaron 7 libros? ¿Y por qué no oran el Padre Nuestro? ¿Y por qué no se aman unos a otros? ¿Y por qué no se pueden ustedes dar sangre a sí mismos? ¿Sabes que Jesús dijo, da la vida por la de tu hermano? ¿Y por qué no comen cerdo? ¿Y por qué no comen morcilla? ¿Por qué llaman todavía malo a lo que Dios hizo bueno? ¿Sabes que Jesús dijo, malo no es lo que entra a tu cuerpo, malo es lo que sale de él? No es palabras de Dios. Entonces por eso yo hablo de esta manera. Entonces, cuando yo prediqué sobre los diezmos, me dijo, ay Francisco, eso está en Deuteronomios capítulo 26, versículo del 12 al 15. Él mismo llegó y yo le dije, sí, abra la Biblia y léala. Entonces, claro, el hombre mismo abrió la Biblia. Y sí, en la Biblia dice, pero no como Jesús me lo enseñó, no como Abraham me lo enseñó. En la Biblia dice, en Deuteronomios capítulo 26, que él me lo leyó, dice así, cada 3 años, o sea, mire que va muy acuerdo, va muy acorde con lo que el Señor me enseñó por medio de Abraham. Cada 3 años separarás la 10ª parte de tus primicias y mejores frutos, los llevarás a los levitas. Ya puso levitas, en la Biblia dice levitas, el Señor a mí no me habló nada de levitas. Dice, separarás la 10ª parte y se lo llevarás a los levitas, a los ancianos, a las viudas, a los huérfanos extranjeros, y se queda ahí. Y no dice nada más el Señor. En la Biblia está apenas eso sí. Cuando él me leyó eso, yo dije, qué bonito, menos mal que está en la Biblia, pero me quedé muy preocupado porque mencionó unos levitas y yo no sabía ni siquiera que era un levita. Porque como yo no he sido estudioso de la Biblia ni nada, de ninguna religión, yo no sabía que era un levita, yo no sabía que había un sacerdocio
que se llamaban los levitas. Entonces yo me quedé pensando en eso y seguí predicando y hablándole a la gente, y nadie me preguntó sobre los diezmos, ni quién era un levita, ni nada de eso. Cuando terminé ese día yo descansaba del trabajo, me entré a la alcoba y yo soy así con Dios, porque yo con Dios soy de tú a tú. Entonces yo me le fui, me le postré los pies en la alcoba de mi casa y le dije al Señor: Señor, es hermoso y maravilloso lo que me pasa contigo, pero qué problema el que me metes. Le dije: ¿cómo es que usted me dice anoche, por medio de ese hombre anciano, y él fue el que me dijo, ese hombre era Abraham? Entonces le dije: ¿cómo es que por medio de ese anciano me mandas a que me enseñen los diezmos? Y esos diezmos no van acorde como está en la escritura, porque mira, ese anciano me leyó los diezmos y me dijo: cada 3 años separarás la 10ª parte de tus primicias y mejores frutos los llevarás a las viudas, ancianos, huérfanos, extranjeros, ciegos, mancos e inválidos. No mencionó a nadie más. Y ahora me leen la Biblia allí, y en la Biblia dice que levitas, viudas, ancianos, huérfanos y extranjeros, hasta ahí llegamos. ¿Verdad que yo estoy mintiendo o la Biblia miente? Porque esto no va acorde a lo que está escrito. Y ahora otra cosa: ¿quién es un levita? Si yo no sé quién es un levita, cuando me pregunten quién es un levita, ¿cómo quedo yo? En vergüenza, porque yo no sé quién es un levita. Entonces me dijo: usted no se va a preocupar por lo que le pregunto. Yo colocaré mis palabras en los labios para que mi pueblo sepa que yo existo. Los levitas fue el sacerdocio antiguo, pero como ellos con el diezmo compraban prostitutas, se embriagaban y hacían lo contrario que habían de hacer con ellos, que era darle a las viudas, ancianos, huérfanos y extranjeros, y lo que se volvieron pues ricos, yo por eso quité a los levitas del diezmo en este tiempo. Le dije a los hombres que en este tiempo no hay que volverle a diezmar a ningún sacerdote, ni a ningún mentiroso que le vaya a llamar pastor, porque dice que diles que todos sus pastores son mentirosos y falsos. Yo: ay, Jesús, sí, mira el problema que me metió Jesús. Y entonces yo ahí mismo llegué, ya me quedé tranquilo, me explicó quiénes eran los levitas, y dijo, y di que los levitas son tan injustos que cuando yo vine a la tierra encontré a un hombre tirado en el suelo al borde de la muerte, y que pasó un levita y lo rodeó y no hizo nada por él, y que pasó un sacerdote y lo rodeó y tampoco hizo nada por él, más pasó un buen samaritano que no era ni siquiera del mismo credo de él, ni en la misma raza de él, y se bajó de la cabalgadura, fue, miró qué le pasaba, apenas lo vio con vida, volvió a la cabalgadura, sacó vino y aceite, le limpió las heridas, se quitó su propia capa, lo cubrió y lo montó en la cabalgadura de él y lo llevó a un hospedaje. Y apenas encontró una posada donde dejarlo, le pidió al de la posada: no tengo 2 monedas de oro, cuídelo, sánelo, vístalo, haga lo que tenga que hacer por él. Y si esas 2 monedas de oro no le alcanzan, cuando yo vuelva de paso con de negocios, arrimaré y pagaré lo que se quede viviendo por él. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? ¿El levita, el sacerdote o el samaritano? Y ese samaritano era él, que iba en una cabalgadura y se encontró ese hombre tirado en el camino. Lo que pasa es que nosotros no sabemos nada de Dios, porque a nosotros nos tienen que engañados. Entonces por eso es que los diezmos deben de ir a las viudas, ancianos, huérfanos, extranjeros, ciegos y mancos, a ningún sacerdote ni pastor. ¿Usted cree que esos pastores mentirosos que tiene usted en este pueblo, por qué están predicando? Por los diezmos. Si usted no le diezmaran a estos ladrones, esas casas no las tendrían como casa de oración, las tendrían alquiladas para una vivienda de una familia, para un negocio. Ellos no tendrían esas casas de oración tan grandes expuestas para ustedes sin pagar arriendo. A ellos les rentaría más un arriendo que predicar gratis. ¿O no creen ustedes que les rentaría más un arriendo que predicar a ustedes gratis? Pero como los diezmos son abundantes, entonces ellos hacen casas de oración grandes para que todos ustedes quepan. Porque esos son hipócritas, que prefieren tener a la gente cómoda, perdida en el pecado, que tenerlos incómodos enseñándoles en verdad a no pecar y haciendo todo por amor. Entonces que le quede claro, los diezmos hay que pagarlos. Pero tú eres una mujer que apenas ganas un mínimo, 2 mínimos, un ejemplo, 5 millones, se va a poner con de muerte en la dinera, 5 millones de salario. Si tú eres una mujer que te gana 5 millones de salario, ¿cierto? Y tú tienes muchas obligaciones con tus hijos, con tu madre, con tu padre, con tus hermanos,
con tu cónyuge, tienes más gastos, entonces, y esos 5 millones ni siquiera te alcanzan para tus gastos, tú quedas libre de diezmo, ¿de claro? Porque usted antes de diezmar lo que hay que hacer es coger el salario. O sea, ustedes cogen el salario, sacan los gastos. O sea, usted paga arriendo, ahí y pague el arriendo del salario que ganó. Tiene que mercar porque ¿quién no come? Usted no come. Entonces nosotros tenemos que mercar, entonces vaya a mercar. Y no se prive de nada. Los hijos de reyes comemos como príncipes, ¿oyó? Y todos somos hijos de un rey. Por nosotros nos tenemos que abstener de un buen alimento, ¿no? Si usted tiene con qué comer bueno, coma bueno, porque de pronto mañana en las casas no le cae el recuerdo que comió bueno, pero bueno comió. ¿Listo? Entonces usted va y merca. Tienes que comprar ropa, va y compra tu ropa. Tienes que calzar tus hijos, ve y calza tus hijos. Tienes que comprar todos los gastos. Y entonces usted se ganó 5 millones. Pero esos 5 millones, los gastos fueron 4,5 millones. O sea que te quedaron 500.000 libres. De esos 500.000 sacas 50.000, que es el diezmo, el 10%. Y ese 50.000 lo vas a llevar a una viuda, a un anciano, a un huérfano, a un extranjero, a un ciego, a un manco, a un inválido, a una persona que lo necesite. Pero dáselo en lo que él necesita. ¿Sí me hago entender? Ojalá que no diezmen con dinero, porque los hombres a veces con el dinero compramos el pecado del mundo y nos apartamos de Dios. Pero lo mejor es dar lo que esa persona necesita. Por ejemplo, allá hay una mujer viuda que pecaba, como tiene ese techo de roto, se le entra la gota cada que llueve, el sol le cae en la cama, no puede ni descansar por eso. Entonces venga, con los diezmos que hoy tengo, voy a ir a comprar 2 tejitos y se las voy a colocar allá en la casa de la viuda, para que ella esté protegida. Esos son los diezmos. Los diezmos no es para ningún sacerdote, ni ningún hombre que predique. ¿Listo? Busquen la palabra de Dios, den al César lo que es de quién. Y a Dios. Entonces cuando Jesús dijo, den al César lo que es del César, mostró una moneda, ¿cierto? Al César, o sea, pague los impuestos a los gobernantes para que el progreso en la nación, en la ciudad, en el pueblo, en la vereda donde vivamos continúe. Paguemos los impuestos, ¿de acuerdo? Cuidado, no son ladrones, paguen los impuestos al gobernante donde usted vive, para que el progreso continúe. Si se lo roban a propio, que hasta Dios que hace justicia. ¿Listo? Nuestros malos gobernantes que tenemos en estos países y en este mundo, Dios les va a tomar cuentas. Es que entraron de impuestos 300.000 millones, ellos solo hicieron una obra con 200.000 y se robaron 100.000, ellos les rendirán cuentas a Dios y Dios por no les tomará cuentas. Entonces, todo esto nos tiene que quedar muy claro, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a diezmar, se le lleva eso a los necesitados. A ustedes, los predicadores, como son los pastores y sacerdotes, siempre le leen Malaquías 3. Mire, yo le he hablado a sacerdotes del diezmo y me dicen, es que Deuteronomio habla del diezmo. Oigan, ni siquiera saben que Deuteronomio habla del diezmo. ¿Qué tan mal evangelizados están? Y son los que nos evangelizan a nosotros, por eso hay un carriel y poncho en el pueblo, y con un carriel bien grande a pedir en todos los puestos de comercio, para que ustedes les llenen de plata, para que ellos comprar aguardiente doble y celebrar con los amigos. ¿No sabían eso? Van sabiendo, yo sí sé. Por eso hay que aprender de quién, de Dios. Entonces que nos quede claro eso. Ellos les van a leer a ustedes Malaquías 3 también, pero Malaquías es Antiguo Testamento. Pero cuando el sacerdote o el pastor mentiroso que lo esté evangelizando le diga, y vea, es que lo dice Malaquías 3, dígale usted que es primero el 1 o el 2 o el 3. Y para ustedes, ¿qué les debería yo leer primero, el 1 y el 2 o primero el 3? El 1 y el 2 primero. Sí. Si yo mando una razón y dicen lo último y no dicen el principio, no estamos sabiendo nada de la razón que yo mandé. Por eso en Malaquías deben de leer a ustedes primero el capítulo 1, enseguida el capítulo 2 y enseguida el 3. ¿Y sabe qué dice en Malaquías? Me darás la 10ª parte de tus primicias y mejores frutos. Pruébame en lo poco y me conocerás en lo mucho. Y así es como yo abriré las ventanas y las puertas del cielo para que bendiciones sobre ti y toda tu casa desciendan sobre ustedes. Así lo promete el Señor. Y de ahí
Es que se quedan, pero no leen 1 y 2. Malaquías 1 y 2 dice el Señor: y yo convertiré las ofrendas que ustedes se robaron de mi altar y los diezmos que se robaron de mi altar, y se los convertiré en estiércol de marrano, y los colgaré a ustedes de la cabeza y los revolcaré en él. Y el día del juicio les voy a parar todos los animales, habidos y por haber, con las caderas hacia sus rostros, y todo lo que sale por las caderas de esos animales caerá sobre su cabeza y todo su cuerpo, porque esa es la paga que ustedes tienen por haberse robado mis diezmos. Porque los diezmos no son para el que predica ni ora, los diezmos es para las viudas, ancianos, huérfanos, extranjeros, ciegos, mancos e inválidos. ¿Nos queda claro? Muy claro, muy bueno. No hay tiempo. Papi, no hay tiempo para eso. Eso es largo. ¿Le quedó claro los diezmos? Malaquías 3 habla de los diezmos, pero lean primero el 1 y el 2. Y Deuteronomios habla de los diezmos, pero yo le hago una pregunta. ¿En este tiempo tenemos levitas o tenemos sacerdotes? ¿Y esos sacerdotes son de Moisés o son los de Cristo? Todos los sacerdotes de Cristo recibieron gratis. ¿Cómo han de dar? Gratis. Pero ustedes desde hoy no diezmos, no ofrendas a ningún sacerdote, a ningún pastor, a ningún predicador. ¿No es que claro? Por si alguno de ustedes tenía una ofrenda para mí, quédate con ella o véasela a los pobres, porque yo de usted no necesito nada. Gracias a la misericordia de Él, porque Dios todo me lo ha bendecido, todo me lo ha puesto a florecer y me enseñó que el pan de cada día me lo voy a ganar con el sudor. Y para poder yo acumular tesoros en el cielo, de Él debo darles gratis a ustedes lo que gratis de Él he recibido. ¿No está claro?